Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer previamente en el título del vídeo, os voy a explicar cómo hacer una pasta de cría para canarios de factor rojo, gracias a la colaboración del compañero Juan Carlos Nieto, de Aviario Juan Carlos Nieto, valga la redundancia, al cual desde aquí aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle una vez más la colaboración con el canal, ya que sois muchos los que constantemente me soléis hacer preguntas acerca de la pigmentación y los cuidados de los canarios de factor rojo, y sin su ayuda este vídeo no hubiese sido posible, puesto que actualmente no creo este tipo de canarios. Y sin más dilación, empezamos. Antes de nada, comentaros que hay muchas variedades de pastas de cría para canarios de factor rojo, al igual que ocurre con otras pastas de cría. Por supuesto, todas son válidas y cada criador utilizará la que crea más conveniente y la que mejor resultado le haya dado en base a su experiencia y a las necesidades de su aviario. Lo más importante y que tenemos que tener en cuenta es que la pasta que vayamos a emplear sea una pasta de cría completa, equilibrada y, por último y no menos importante, que sea una pasta apetecible para ellos. Es decir, que a los pájaros les guste y se la coman bien, ya que si pigmentamos a nuestros canarios añadiendo el pigmentante en la pasta de cría, nos interesa conseguir una pasta muy apetecible para que se la coman bien y pigmenten de la mejor manera posible. En primer lugar, para elaborar esta pasta de cría para canarios de factor rojo, necesitaremos 1 kilogramo de pasta de cría lo más completa y equilibrada posible. La mayoría de criadores de factor rojo recomiendan utilizar una pasta de cría blanca y seca, ya que las pastas de cría mórbidas suelen contener aceites o grasas que pueden provocar en menor o mayor medida la aparición de doré, al igual que nos podría ocurrir si empleamos pastas de cría a base de huevo. Si lo consideramos necesario, podemos añadirle a la pasta algunos de los siguientes complementos con la finalidad de enriquecerla y hacerla más apetecible para nuestros pájaros. En primer lugar, vamos a añadirle aproximadamente 30 gramos de 8 cereales con miel, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado o farmacia y que se utiliza principalmente para la alimentación de los niños pequeños. Seguidamente añadiremos 10 gramos de ajo en polvo y otros 10 gramos de orégano deshidratado, que van a actuar como antibiótico y vermicida natural y aparte les va a proporcionar otras propiedades y beneficios, tal y como analizamos en vídeos anteriores del canal y que os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. También añadiremos 15 gramos de levadura de cerveza, que será una fuente importante de vitaminas, aminoácidos y proteínas, 10 gramos de canela, que básicamente actúa como antihongos natural. No obstante, si queréis más adelante en un vídeo, analizamos las propiedades y beneficios que le aportan a nuestros pájaros. Y aproximadamente 10-15 gramos de coco rallado, que aparte de contener gran cantidad de vitaminas y oligoelementos, estimulará el apetito y les aportará propiedades antibacterianas, antihongos y antiparásitos. Por último, le añadiremos el pigmentante que vayamos a emplear según las indicaciones que aparezcan en el envase del producto o siguiendo las cantidades recomendadas por otros criadores. En este caso vamos a utilizar Carofil y añadiremos 10 gramos por kilo de pasta. No obstante, como hemos enriquecido la pasta de cría con los productos anteriores, sumando casi 100 gramos de más, añadiremos 11 gramos. Al utilizar una pasta de cría seca, el compañero Juan Carlos nos comenta que para hacerla más apetecible para sus pájaros y aportarle un mayor grado de humedad, le añade cuscús antes de suministrársela a sus pájaros, por lo que sería conveniente añadirle otros 3 gramos más de Carofil para que luego el porcentaje de pigmentante final no disminuya. Como nota adicional, cuando vayáis a preparar una pasta de cría, tenéis que tener en cuenta que es muy importante no excederse con la cantidad de pigmento, ya que podríamos provocar problemas en el organismo de nuestros pájaros o no conseguir el punto de pigmentación óptimo que deseamos, por lo que insisto, seguid las indicaciones del fabricante del pigmentante o las recomendaciones de criadores de confianza que cuenten con más experiencia que vosotros. Finalmente, vamos a mezclar bien todo para conseguir una mezcla lo más homogénea posible y que se integren perfectamente todos los ingredientes que hemos añadido junto a la pasta de cría. Y una vez que hemos integrado bien todos los ingredientes, se la iremos suministrando a nuestros pájaros a razón de un 60-70% de pasta y un 30-40% de cuscús, cambiándole la pasta 1 o 2 veces al día. En el caso de canarios rojos o bronces, le podemos aportar esta pasta de cría en el momento que juntemos a la pareja para la cría. Mientras que en el caso de los canarios mosaicos o alas blancas, comenzaremos a aportársela a partir de los 45 días de vida.
Además, como el carofil es hidrosoluble y liposoluble, sería conveniente añadirle algunas semillas grasas a la pasta de cría o a la mixtura que normalmente utilicemos, ya que de esa manera se metaboliza mucho mejor el carofil, los pájaros lo asimilan mejor y podremos obtener mejores resultados durante la pigmentación. Por último, si os interesa que vaya publicando nuevos vídeos relacionados con la cría, cuidados básicos y pigmentación de canarios de pastor rojo, dejármelo en los comentarios e intentaré buscar más información y contactar con criadores de esta gama que quieran compartir con todos nosotros algunos consejos y conocimientos adquiridos en base a su experiencia para ir aprendiendo entre todos y ayudándonos entre los criadores. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Si es así, no os olvidéis de darle a me gusta, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.